Abre la boca, querida. Estas son tan dulces como tú. Vivo solo para servir a tu placer, emperatriz. Las palabras fueron pronunciadas en el sillón de terciopelo de la colina palatina, el corazón de un imperio, pero estaban huecos. El año es 48, después de Cristo. Es medianoche. La ciudad que gobernaba el mundo no es silenciosa. Zumba con el gruñido bajo e inquietante de 1.000.000 de almas, un gruñido de ambición, de miedo y de hambre insaciable. Un Roman, una metrópolis de mármol blanco, brillante y columnas de oro. Un lugar donde se debatió la filosofía, se forjó la ley y se decidió el destino de los continentes. Pero bajo esta gloriosa chapa, bajo la sombra del poderoso Panteón y del Foro, está otra Roma. Esta es la Roma de la Subura, el famoso B de Tugurios, un laberinto donde las calles se llenan de vino, sudor duro y la peligrosa fricción de secreto santo es aquí. A través de la insospechante puerta warp de un burdel de bajo grado, donde entra una figura solitaria, una mujer cubierta por completo en tela oscura. Su rostro es un enigma, su caminata deliberada, casi militar, y su propósito es inconverso, pero claramente inmenso. La señora, un veterano experimentado de los apetitos más oscuros de la ciudad, mira hacia arriba. Su inicio dura solo una fracción de segundo antes de que se derrita en una sonrisa perversa y conocida. Este visitante no es un error. La mujer baja lentamente su capucha y la habitación, tensa, con el olor de incienso barato y vino duro, parece contener su respiración colectiva. Bajo la capa, lleva el disfraz más barato en una peluca rubia, mal teñida, la clase favorecida por las desesperadas chicas de la calle. Sus mejillas están polvo con un rouge excesivo y sus muñecas están adornadas con brillante e innegable oro falso. Para quien importaba un esclavo, un jugador, un soldado, era otra cortesana, Lucio, buscando una última moneda antes de que el sol se levantara. Pero no lo es. Ella es Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio, emperatriz de Roma, madre de sus hijos, y, simplemente, la mujer más poderosa y temida del mundo entero conocido. Su presencia aquí no es un accidente, es una declaración profunda. Para entender el descenso hacia este burdel, primero debemos entender la altura de la que cayó. Mesalina nació en el más alto nivel de la nobleza romana. Era la bisabuela del divino Augusto, descendiente de la línea de sangre imperial. No se buscaba poder, era su herencia. Y cuando se casó con Claudio, apenas tenía 20 años, radiante, impresionante y peligrosamente inteligente. Claudius tenía 47 años. Era incómodo, un hombre conocido por su tartamudeo, considerado por el tribunal como librero, tímido e incluso medio ingenioso. Había pasado su vida como el culo de bromas familiares, el erudito que se escondió del mundo. Luego, en el 41 después de Cristo, el loco emperador Calígula fue asesinado y en medio del caos, Claudio encontró temblando detrás de una cortina. Fue aclamado como el emperador inesperado y accidental por la noche. Mesalina pasó de noble mujer a una diosa cercana. Tenía 23 años y provincias enteras existían puramente para servirla. Ella comprendió una verdad profunda. Su marido podría llevar la corona, pero ella ejerció el poder. La historiadora Tácitas, escribiendo 50 años después, resumió su don en una sola y escalofriante sentencia en Mesalina, viendo la debilidad de su marido. Entendió que ella poseía lo que le faltaba, el poder de gobernar a través del deseo. Pero el deseo, como el poder, es un apetito insaciable. Y para Mesalina, esta adicción rápidamente se convirtió en un hambre profundo y aterrador. En los pasillos de mármol del Palatino,
rodeada de riqueza más allá de la imaginación, experimentó un profundo vacío, asfixiante, que no podía tener. Joyas, fincas, esclavos, senadores, todas suyas. Podría mandar la muerte con un gesto. Sin embargo, el palacio se convirtió en una jaula de oro. El emperador era su aburrido y olvidado esposo, y Roma se sentía como un parque que ya no ofrecía ningún desafío novedoso. A menudo se dice que aquellos que poseen todo lo que a menudo buscan, lo único que no pueden o no deben tener en el peligro. Sus transgresiones comenzaron en silencio, un romance con un poeta aquí, un senador allí. Aquellos que se atrevieron a enfrentarla simplemente desaparecieron. Pero pronto, los susurros llegaron a la calle. La emperatriz no estaba contenta con los amantes. Ella ansiaba otra cosa, un sentimiento que podía hacer que su corazón lata y recordarle su propia mortalidad. Así es como empezó su ritual: escapar del palacio noche tras noche, sobornando a su conductor de carruaje en silencio absoluto, dejando las manzanas lejos de su destino elegido. Allí, bajo la sagrada cubierta de la oscuridad, Mesalina se convirtió en Lichishka, la prostituta común, el juvenal satirista, escribiendo una generación más tarde. Apenas podía procesar la audacia. La emperatriz misma, llevando su capucha nocturna, entró en el burdel con su hedor de sábanas viejas, tomó su celular, desnudó y se ofreció a la venta bajo el nombre falso Lichishka. Esto no fue simplemente buscando placer, fue un ritual de conquista. Cada noche empujaba sus límites más lejos. Roma estaba obsesionada con la competencia. Los gladiadores sangraron por la victoria. Los carros arriesgaron la muerte por la gloria. Mesalina se unió a sus filas, pero en su propia grotesca escena interna. La noche de la competencia, Silla, la más famosa y duradera cortesana de la ciudad, había oído los rumores de la misteriosa noble mujer desafiando el orgullo de la subura. Quizás Silla creía que era una broma, quizás estaba muy orgullosa de rechazarla. Aceptó la apuesta. Las reglas eran brutalmente simples. ¿Quién podría servir y soportar más clientes antes de la primera luz del amanecer? La señora, intrigada y profundamente divertida, aceptó ser el mostrador imparcial. La noche fuera comenzó como cualquier otra en el Sabura. Risas borrachas, aire grueso de incienso y lujuria primitiva. Dentro del burdel, el concurso se desarrolló en un silencio roto solo por murmullos, pasos y el rítmico crujido de puertas de madera. El número es registrado por Plinio el Anciano, con una precisión casi clínica y fría en su historia natural. El recuento final: 25 hombres delante de la emperatriz de Roma, uno tras otro, hasta que la luz pálida del amanecer comenzó a manchar el cielo sobre el Tíber. Cuando finalmente había terminado, Mesalina habría estado visiblemente temblando, pero con una sonrisa triunfante e innegable. La señora marcó el recuento final con una tableta de cera. Silla, totalmente gastada, concedió la derrota. La emperatriz había ganado. Se fue por la puerta lateral, tan tranquilamente como ella llegó. Su falsa peluca pedilla, el costoso olor de su perfume original, ahora inextricablemente mezclado con los olores baratos de la habitación. Afuera, Roma durmió tranquilamente. Al amanecer, estaba de vuelta en la santidad del palacio, lavando la noche en aceites aromatizados de rosas, sus sirvientes corporales completamente desconocidos. Cuando Claudio despertó, se sentaría junto a él en el desayuno, sonriendo dulcemente, su conducta serena, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en la oscuridad privada de su cámara, sintió una profunda y salvaje satisfacción. No fue realización sexual, fue
Conquista imperial. Había dominado un terreno que ningún hombre, ni siquiera su marido emperador, podría reclamar. Incluso, en su total degradación, había gobernado supremo. Pero, ¿qué clase de victoria fue esta? Los historiadores han luchado con esta pregunta durante 2 milenios. ¿Mesalina fue simplemente depravada o estaba realmente desesperada? ¿Un depredador o un prisionero atrapado por su circunstancia única? Los estudiosos modernos sugieren una capa más profunda que los antiguos fallaron. En un mundo en el que las mujeres, incluso las emperatrizas, recibieron el poder a través de su linaje y belleza, pero se negó a la verdadera agencia, el derecho a actuar independientemente. El desafío de Mesalina Lee, casi como una rebelión torcida y trágica, un acto grotesco contra el papel limitado y silencioso que se vio obligada a desempeñar en un imperio dominado por los hombres. Fue un intento de probar que ella misma podía conquistar a los hombres, incluso en su territorio más primitivo. Pero no se equivoquen. Sus juegos retorcidos llevan consecuencias. Sus noches secretas no podían permanecer en secreto para siempre. Los susurros comenzaron con los sirvientes, luego se acercaron a los poderosos liberados y finalmente a los chismes de los senadores. O quizás simplemente eligió no saberlo. Hay una línea fría en la historia de Cassius Dio. El emperador no vio, o vio la ceguera fingida, por miedo a perder la paz que tenía. El burdel era solo el principio. Su ambición, una vez desatada, creció exponencialmente. Descubrió que su belleza, su arma más primitiva y poderosa, podría destruir más rápido y más eficazmente que cualquier espada. Empezó a usar la seducción como una forma calculada de conquista política. Senadores, generales, aristócratas, todos cayeron bajo su intensa mirada exigente. Los que cedieron a sus deseos fueron recompensados con un poder repentino. Los que se resistieron se encontraron con una ruina rápida y total. Usó a sus amantes como peones en un tablero de ajedrez, sus caídas sirviendo como su cruel entretenimiento. No hay rumores sobre ella demasiado salvaje, no hay acusación demasiado peligrosa. Un susurro suave y sencillo de la emperatriz podría terminar instantáneamente una carrera o una vida. Para el 48 DC, su apetito político había superado a meros cuerpos y títulos. Se había fijado en el trono mismo. Mesalina comenzó a imaginar una nueva realidad donde Claudio se había ido y reinó junto a un hombre más joven y más fuerte. Ese hombre era Gaius Silius, el senador más guapo, elocuente y atrevido de Roma. Era todo lo que Claudio no era confiado, magnético y temerariamente ambicioso. Tácita sugiere que Mesalina lo sedujo fácilmente, no solo por placer, sino porque lo vio como la clave de un nuevo comienzo, un socio en un reinado verdaderamente poderoso. Silius, deslumbrado por la emperatriz, se permitió creer que podían gobernar juntos. La aventura no era un secreto entre la élite de Roma, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente. ¿Quién acusaría a una emperatriz cuyos enemigos misteriosamente dejaron de existir? Luego vino un acto de increíble audacia que nadie pudo haber predicho. Mientras Claudio estaba fuera de la ciudad portuaria de Ostia, inspeccionando los envíos de granos, Mesalina organizó un acto público que sacudió los cimientos del imperio. Se casó con Gaius Silius, no en secreto, no a puerta cerrada, sino en una ceremonia pública completa y elaborada. Había testigos, sacerdotes, músicos y miembros del Senado. Todos se paraban congelados, completamente incapaces de procesar la magnitud de la traición que estaban presenciando. Algunos susurraron que la emperatriz finalmente había perdido la cabeza. Otros estaban seguros de que era un intento de golpe de estado. Mesalina, radiante en su velo nupcial, sonrió como si simplemente estuviera reescribiendo
la historia en tiempo real. Narrador en Tácitas capturó la locura de la escena con claridad escasa en una ciudad donde nada escapó de aviso. Celebraron el matrimonio abiertamente, como si el propio imperio permitiera tal indignación. Pero el imperio tenía límite, y los enemigos de Mesalina habían esperado demasiado. Entre los liberados que administraron el gobierno de Claudio, hombres como Narcisos y Payas, estaban individuos que no debían su poder al nacer, sino astucia y despiadada. Pero cuando le mostraron la evidencia, el contrato de matrimonio, los testigos, la sangre drenada de la cara del emperador, sigo siendo emperador, susurró sacudido. ¿Es Silius todavía un ciudadano privado? En Roma, el caos estalló. Silias, finalmente comprendiendo la enormidad de su locura, instó a Mesalina a tomar el poder inmediatamente. Pero la emperatriz, atrapada en su propio engaño de invencibilidad, dudaba. Su vacilación los condenó a ambos. Narcisus se movió con una velocidad brutal. Ordenó a la guardia pretoria que arrestara a Silias y a todos los aliados involucrados en la boda. Silius fue ejecutado antes del atardecer. Su cuerpo se mostró como una clara y sangrienta advertencia en Narradoran en los exuberantes jardines. Mesalina se sentó junto a su madre, Lepida, una mujer severa que había desaprobado desde hace mucho los excesos de su hija. Tácitas graba la escena con una intimidad casi dolorosa y humana. La emperatriz temida, que una vez se veía llorando histéricamente, caminando, rogando a los dioses por un suspenso que nunca recibiría. Lepida, ahora reconciliada con su hija, en estos momentos finales y desesperados, la instó a encontrar a la muerte con la dignidad de una noble romana. No esperes a que vengan, dijo su madre suavemente. Toma el control de lo que queda de tu vida. Pero Mesalina no pudo. La mujer que había gobernado el vasto imperio ni siquiera podía gobernar su propia mano. Cuando llegaron los soldados, la tribuna a cargo se quedó silenciosamente, sin querer tocar a la emperatriz. El centurión se adelantó y le dio una daga. Sus dedos temblaron. Las lágrimas se arrastraron por la cara. Finalmente, su madre tomó su mano, presionó la hoja contra su garganta y la guió hacia adelante. Así murió Valeria Mesalina, emperatriz de Roma, a los 28 años. En Ostia, Claudio recibió las noticias durante la cena. El mensajero susurró el resultado en su oído. El emperador se detuvo, pidió con calma más vino y terminó su comida. Nunca volvió a hablar de su nombre. En las famosas palabras de Tácito, ni la alabó ni la condenó. Era como si nunca hubiera existido. Why, su historia, escrita por hombres que tanto la temían como la despreciaban, se convirtió en una de las más infames de toda la historia romana. Los siglos la convertirían en un mito poderoso en la emperatriz de la lujuria, el Jezabel romano. Pero bajo el escándalo salado está algo más trágico y profundamente humano. Mesalina no fue la primera persona que fue consumida por el poder, ni la última en confundir absolutamente indulgencia por la libertad. Era un monstruo o una víctima de un sistema que concedía a las mujeres el poder solo a través de su atractivo, y luego brutalmente los castigó por atreverse a usarlo. Era ambos. Era una criatura de su tiempo y una víctima de su propio exceso. Roma, por todo su esplendor y sus leyes, ya se pudrió desde dentro. El imperio que conquistó el mundo ya no podía conquistar su propio apetito. Sus líderes se volvieron suaves con lujo, ciegos con orgullo y sin esperanza, adictos al espectáculo. Mesalina no era la enfermedad de Roma, era un terrible y hermoso síntoma de esa enfermedad. Su historia se hace eco a través de los siglos, porque su advertencia central nunca se desvanece verdaderamente. En cada era tiene sus Mesalinas, aquellos que confunden la indulgencia con el cumplimiento, que ponen a prueba los límites de la moralidad, no del verdadero mal,
sino de un profundo vacío cavernoso. El poder sin propósito se convierte en veneno. El placer sin restricciones se convierte en su propio castigo brutal. En el parpadeo de lámparas de aceite, en las ruinas del Palatino, su nombre sigue perdurando. Mesalina, la mujer que convirtió el sexo en deporte, el amor en un arma de política y el poder en su propia espectacular destrucción. Dijeron que compitió con una cortesana y ganó, pero la verdad es que perdió mucho más de lo que el mundo realmente sabrá, porque en el corazón oscuro de su historia está una advertencia final y escalofriante, que incluso en el Mayo era imperio de la tierra. El enemigo más peligroso no es ambición, ni lujuria, ni traición. Es un aburrimiento profundo e infinito. Y el aburrimiento, cuando está casado con un poder absoluto, sin cuestionar, es una fuerza que puede y hará derribar mundos. Comenzó la noche como una emperatriz disfrazada de cortesana. Terminó su vida como una emperatriz obligada a admitir su fracaso. Y en esa terrible transformación, Roma vio su propia e inevitable reflexión and fade out.